Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y bienvenido una vez más a mi canal Tips de Confección. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el molde o el patrón del pantalón jogger para dama, paso a paso. El confeccionado de la prenda lo hice en el anterior video. Si no lo has visto, aquí en la parte de abajo en la descripción estaré dejando el enlace o el link para que lo puedas ver cómo se confecciona la prenda. La talla que vamos a realizar ahora es la talla mediano o la talla 30 como ustedes lo llamen. Este molde ustedes lo pueden usar en la tela franela algodón o fleece terry. Bueno mis queridos amigos, empecemos. Empezamos con el molde del posterior. Lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de 83 centímetros. Esta línea de aquí sería el largo de la prenda. Ahora de este punto A medimos hacia abajo 26 centímetros. De este punto que hemos marcado vamos a seguir midiendo hacia abajo 29 centímetros. Una vez marcada con estos puntos, ahora escuadramos de esta manera. Ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar. Aquí ponemos la línea número 1 de la cintura o donde va la pretina, la línea número 2 donde va el tiro, aquí tenemos la línea número 3 de la rodilla y la línea número 4 del botapié. Ahora pasamos a la línea número 2. De esta línea principal medimos hacia adentro 31 centímetros. Ahora de este punto que hemos marcado 31 centímetros entramos hacia adentro 4.5. Luego escuadramos con una línea recta así. En esta parte de aquí vamos a salir un poquito. Ahora de este punto subimos hacia arriba 13.5. Luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa. Vamos a ubicar de esta manera la regla. Luego pasamos a la línea número 1. En el posterior, en esta parte de aquí donde va el elástico o la pretina, vamos a subir hacia arriba 3.5. Luego marcamos con una línea recta de esta manera. Este punto que hemos marcado con este punto A vamos a unir. Ahora de nuevo vamos a medir de esta línea recta hacia adentro 2 centímetros. Esto de aquí sería la inclinación del tiro. Una vez marcada así, vamos a unir con una línea recta de esta forma. Aquí ya tendríamos formada la parte del tiro, así como lo ven. Con la tijera vamos a cortar por esta línea. Esta parte de aquí ya no sirve. Luego pasamos a la línea número 3. De la misma manera vamos a medir de este punto de la línea principal hacia adentro 25.5. Una vez marcada así, pasamos a la línea número 4. En la línea número 4 del botapié vamos a medir de este punto principal hacia adentro 22.5. Una vez marcada así, vamos a formar la parte de la entrepierna con esta regla. Unimos primero este punto de aquí de la línea número 2 con este punto de la línea número 3. Marcamos así. En esta parte ustedes lo pueden dar forma también. Ahora de este punto de la línea número 3 con este punto de la línea número 4 vamos a unir con una línea recta. Bueno, hasta aquí ya tendríamos nuestro molde base. Ahora en este molde vamos a hacer la modificación para el pantalón jogger. Para eso empezamos de la parte de arriba donde va el elástico o la pretina. En el punto A entramos hacia adentro 1 centímetro. En la línea del tiro entramos 1.5. En la línea de la rodilla entramos 5.5. Ahora en la línea del botapié entramos 9 centímetros. Una vez marcada así, ahora formamos con una línea recta de esta forma.
Este punto de aquí en la línea número 4 del botapié con este punto de la línea número 3 vamos a unir primero con una línea recta. Luego este punto de aquí de la línea número 3 con este punto de la línea número 2 vamos a unir así en forma de curva. Esta parte ustedes lo pueden dar forma también. Ahora en esta parte de aquí, para que ustedes se puedan guiar, vamos a medir de este punto A hacia abajo 16 centímetros. En esta parte de aquí vamos a formar la parte de la cadera. Unimos de esta manera, vamos a dar forma así. Este punto que hemos marcado 16 centímetros vamos a unir así con una línea. Ahora continuamos este punto de aquí que hemos marcado 16 centímetros con este punto de la línea A que hemos entrado 1 centímetro. La parte del costado en nuestro molde se va a formar así como lo ven. Ahora este molde de aquí en la parte del posterior lleva una aplicación o el corte. Para eso vamos a formar de esta manera. De este punto A vamos a medir hacia abajo 16 centímetros. En la parte del tiro vamos a medir de este punto de aquí hacia abajo 8.5. Luego escuadramos con una línea recta. Ahora esta línea de aquí vamos a medir para dividir en partes iguales. Marcamos 14.5 así. Ahora de este punto que hemos marcado subimos hacia arriba 6 centímetros. Ahora formamos de esta manera con esta regla sisa. Vamos a formar una curva. Para eso unimos este punto de aquí con este punto que hemos marcado primero. Luego volteamos así. Unimos este punto de aquí con este punto. De esta forma nos va a quedar nuestra línea, así como lo ven. Vamos a recortar con la tijera por esta línea. Bueno, hasta aquí ya tendríamos terminado nuestro molde del posterior para el pantalón jogger. Ahora vamos a hacer el corte con la tijera. De esta manera se va a recortar nuestro molde para el pantalón jogger. En esta parte de aquí, como les decía, en la parte del posterior lleva un corte o la aplicación. Se va a unir así. En esta parte de aquí, el corte de la aplicación ya tiene el margen o el aumento para la costura. Bueno, mis queridos amigos, ahora continuamos con el molde del delantero. Para hacer el molde del delantero, de la misma manera vamos a hacer una línea recta de 82 centímetros. Una vez marcada nuestra línea recta, ahora de este punto A medimos hacia abajo 24.5. De este punto que hemos marcado medimos hacia abajo 29 centímetros. De la misma manera escuadramos con una línea recta, así como lo hicimos en el posterior. Ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar. Aquí ponemos la línea número 1, línea número 2, 3 y la 4. Ahora pasamos a la línea número 2. En la línea número 2, de este punto de la línea principal, medimos hacia adentro 30 centímetros. De este punto que hemos marcado, medimos hacia adentro 5 centímetros. Luego escuadramos con una línea recta, de esta manera. Ahora de este punto de aquí, subimos hacia arriba 10.5. Luego formamos la parte del tiro del delantero con esta regla sisa. Vamos a ubicar así. Esta parte del tiro ustedes lo pueden dar forma también. Ahora en esta parte de aquí, en la línea del tiro, en el delantero vamos a bajar hacia abajo 3.5. Luego marcamos con una línea recta. Este punto que hemos marcado con este punto A vamos a unir. Ahora para la inclinación del tiro
de esta línea de aquí entramos hacia adentro 2.5, luego unimos con una línea recta. Aquí ya tendríamos formado nuestro tiro y esta parte de aquí es donde va la pretina o el elástico. Con la tijera vamos a recortar por esta línea, esta parte de aquí ya nos sirve. Luego pasamos a la línea número 3, de esta línea principal medimos hacia adentro 24.5. De la misma manera pasamos a la línea número 4, de este punto de aquí medimos hacia adentro 20.5. Una vez marcada con estos puntos vamos a unir de esta manera. Este punto de aquí de la línea número 4 con este punto de la línea número 3 vamos a unir con una línea recta. Luego continuamos de esta manera, este punto de la línea número 3 con este punto de la línea número 2 del tiro vamos a unir de esta forma. En esta parte de aquí ustedes lo pueden dar forma también. Hasta aquí ya tendríamos nuestro molde básico del delantero. Ahora en la parte del costado vamos a dar forma así como lo hicimos en el posterior para el pantalón jogger. Para eso empezamos de la parte del botapié. De este punto de aquí de la línea principal vamos a medir hacia adentro 6.5. En la línea número 3 vamos a medir de esta línea principal hacia adentro 4.5. En la línea número 2 del tiro, de esta línea principal vamos a medir hacia adentro 1.5. Ahora en la línea número 1, de este punto A medimos hacia adentro 1 centímetro. Una vez marcada con estos puntos, ahora vamos a unir con una línea. Este punto de aquí de la línea número 4 con el 3 vamos a unir con una línea recta. Ahora en esta parte de aquí, en la línea número 3 con la línea número 2 vamos a unir así. Vamos a curvar un poquito. En esta parte de aquí ustedes lo pueden dar forma también. Ahora en esta parte de aquí, para formar la parte de la cadera, de este punto A vamos a medir 13 centímetros. Vamos a unir así con una línea. Este punto que hemos marcado 1 centímetro, vamos a unir con este punto de aquí. Continuamos de esta manera así. Así nos tiene que quedar la parte del costado, así como lo ven. Vamos a recortar con la tijera por esta línea que hemos entrado. Bueno, aquí ya tenemos nuestro molde o el patrón del delantero para nuestro pantalón jogger. Ahora continuamos con la ubicación del bolsillo que va a ir en la parte del delantero, aquí en la parte del costado. Para eso vamos a medir de este punto que hemos entrado 1 centímetro, vamos a medir hacia adentro 4 centímetros. La profundidad del bolsillo hacia abajo vamos a medir de este punto A hacia abajo 13 centímetros. Luego formamos de esta manera con esta regla sisa, ubicamos así nuestra regla. Este bolsillo ustedes lo pueden dar forma también. Para el falso y la vista del bolsillo, primero recortamos el molde. Aquí ya tenemos recortada nuestro molde del delantero, nos va a quedar así. Ahora en esta parte del bolsillo, antes de recortar, vamos a sacar la vista del bolsillo. Para eso aquí tenemos dos hojas de una medida de 20 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. Primero ubicamos de esta manera. Luego copiamos el borde así de esta manera. La parte de la cintura donde va el elástico o la pretina. La parte del costado. Una vez copiada así, vamos a unir las dos hojas. Luego recortamos de esta forma. Ustedes ya lo pueden hacer mucho mejor. Aquí ya tenemos recortados los costados. Ahora recortamos esta parte del bolsillo. Una vez recortada, ahora sacamos el falso del bolsillo. Ubicamos así borde con borde. Copiamos la parte del bolsillo. Una vez copiada,
recortamos. Al momento de recortar así nos va a quedar. Por último vamos a dar forma, el forro del bolsillo, esta parte de aquí. Este forro del bolsillo ustedes lo pueden dar forma también. Este mismo de aquí vamos a copiar en la otra hoja. Aquí ya tendríamos nuestro forro del bolsillo, el falso y la vista, que se va a unir de esta forma al momento de coser nuestra prenda. Ahora la medida de la pretina o el rib para este pantalón es de 62 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho. La medida del puño del botapié es de 21 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Ahora la medida del elástico que vamos a poner en el medio de la pretina es de 53 centímetros de largo de elástico por 4 centímetros de ancho. También pueden poner elástico de 3.5 de ancho. Por último, continuamos con la disminución y el aumento de talla que vamos a hacer en el delantero y en el posterior. Por ejemplo, esta talla de aquí es la talla mediano o la talla 30. Para el aumento de talla, en la parte de la cintura donde va el elástico o la pretina aumentamos 1 centímetro. En la parte del costado aumentamos 1 centímetro hasta la línea de la rodilla. De la línea de la rodilla aumentamos hacia abajo 7 milímetros. Si gustan ustedes lo pueden aumentar 1 centímetro también. Y en la parte de abajo donde va el botapié o el basteado aumentamos 1 centímetro. De esa misma manera vamos a hacer la disminución de talla y el aumento de talla en el posterior y en el delantero. Bueno mis queridos amigos, aquí ya tendríamos el molde del delantero del pantalón jogger. Y este molde de aquí sería el molde del posterior. Esta parte de aquí es la aplicación o el corte que se va a unir. Aquí tenemos las medidas del botapié y la pretina. Eso sería todo. Si te gustó el video, regálame una manita para arriba. También te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección. Activa la campanita de notificaciones, comparte el video que a mí me ayudas bastante. Como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia. Cuídate mucho, sonríe, trata de ser feliz. Conmigo nos vemos en el próximo video.